Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo más y otra charla más de Dejar ir, el camino de la liberación del doctor David R. Hawkins. Hoy llegamos a un punto muy importante dentro del libro, dentro de la escala de los niveles de conciencia del doc y dentro de la vida de cada uno, que es el coraje, el nivel del coraje. ¿Por qué hablamos de niveles? Porque en este libro Dejar ir se hace todo un repaso, todo un análisis de los sentimientos y las emociones y en definitiva de los estados de conciencia a través de una escala que ha sido creada por el Dr. Hawkins a través de sus años de investigación. En esta escala están todos los niveles de conciencia y la experiencia de la humanidad, desde el más bajo, desde la bacteria hasta Jesucristo, allá en lo alto de la escala, que va del 0 al 1000. Anteriormente a las charlas que están siendo grabadas y están siendo subidas a YouTube, hablamos de los niveles de baja energía o los niveles negativos o los niveles que representan la fuerza o los niveles que debilitan, los cuales son de menos energía, de más energía, la vergüenza, la culpa, la apatía, el sufrimiento, el miedo, el deseo, la ira y el orgullo. Cada nivel por el cual pasa la conciencia va aumentando su energía. La ira tiene mucha energía, mucho más energía que el miedo, y el orgullo un poco más de energía que la ira. Sin embargo, cuando llegamos al siguiente nivel, que es el del que vamos a hablar hoy, cuando llegamos al coraje, la energía pasa a ser positiva, fortalece, está del lado de la verdad, está del lado de la integridad. Es cuando nos hacemos responsables de nuestra propia existencia, de nuestra conducta, de nuestra mente, de nuestra conciencia, y empezamos a considerar a los demás también, donde salimos de, de la influencia un poco del ego, que es este mecanismo de supervivencia que por el cual toda la humanidad ha pasado y experimentamos. Bueno, cómo hemos trascendido todos esos niveles de conciencia a través de esta técnica llamada dejar ir, o el mecanismo de la entrega, o entregar, o soltar, de todas las formas que aparecen en el libro. Todos estos sentimientos negativos son gestionados a través de la represión, de la supresión, expresándolos, y son las cosas que comúnmente hacemos. Pero ¿qué pasaría si, en vez de hacer uso de esos mecanismos, simplemente permanecemos con el sentimiento y lo dejamos estar ahí? Lo observamos sin juzgarlo, sin racionalizar, sin pensar en él. Sentimos todas las sensaciones del miedo o de la ira o del deseo o del sufrimiento, las permitimos y dejamos que su energía se agote. Vamos a hacer un descubrimiento muy interesante, que es que cuando la energía de esas sensaciones se agota, el sentimiento desaparece y se lleva también todos los pensamientos. Por lo tanto, el nivel de energía aumenta y nos lleva a los niveles más altos de la escala. Una de las, eh, uno de los objetivos principales de estas técnicas es llevarnos a este nivel del cual vamos a hablar hoy, que es el nivel del coraje. Es llevarnos del lado positivo, del lado del poder. Como todos los capítulos, empieza con una descripción de este nivel. El coraje. Los sellos distintivos del coraje son el conocimiento y el sentimiento yo puedo. Es un estado positivo en el que nos sentimos seguros, hábiles, adecuados, capacitados, vivos, capaces de amar y de dar, con gozo de vivir. Tenemos sentido del humor y claridad. Somos capaces de actuar y de confiar. Nos sentimos centrados, equilibrados, flexibles, felices, independientes y autosuficientes. Podemos ser creativos y abiertos. En el coraje hay una gran cantidad de energía, acción,
capacidad para dejar ir, para estar ahí, para ser espontáneos, comprometidos, ingeniosos y alegres. En este estado podemos ser muy eficaces en el mundo. Cabe aquí hacer una aclaración. Si observan el mapa de la conciencia, que se encuentra en el canal Dr. Hawkins en Discord, o pueden buscarlo por internet o en uno de los libros del Dr. Hawkins. Eh, Luego del coraje vienen dos niveles que son la neutralidad y la aceptación. Bueno, estos tres niveles están resumidos en este capítulo, que se llama el coraje. Por eso el siguiente capítulo se llama la aceptación, que está más arriba que el coraje, la neutralidad y la voluntad. Así que, en definitiva, vamos a hablar bastante de esos tres niveles. Hay explicaciones de los tres niveles más en profundidad en otros libros del Dr. Hawkins. Pero aquí, como es un libro dedicado como al gran público y en un lenguaje muy, muy cotidiano y muy ameno y muy fácil de entender, está todo resumido acá en este nivel. El coraje es muy útil para el mecanismo de la entrega. ¿Por qué? Porque, como decía al principio, en este nivel uno se hace responsable de su mente, de sus sentimientos y de sus cosas. Y para eso se necesita cierta valentía, cierto valor. Ustedes se darán cuenta que para observar y decirse, ok, sí, tengo mucho miedo, o decir, estoy sufriendo, o decir, eh, siento ira, es decirse la verdad de uno mismo. Ya no estamos escapando del sentimiento, ya no estamos proyectándolo en el afuera, ni diciendo con orgullo que yo estoy en lo correcto. No, con total verdad, integridad y humildad decimos, mira, estoy enojado. Eso solo, esa simple acción hace todo. Porque esa simple acción te ubica automáticamente en el nivel del coraje. Todos sabemos que se necesita valentía para afrontar el miedo. Por ejemplo, dice acá, la valentía es una de las características de la nobleza y hace que una persona sea verdaderamente grande. Una persona que tiene coraje está un poco por encima de la que se siente orgullosa en, bueno, los términos que explica este libro. En el nivel del orgullo uno tiende a negar sus errores y sus defectos y escapar de ellos. Pero en el coraje uno dice, ok, es lo que tengo, es lo que soy, y eso da mucha fuerza, mucho poder. Acá dice, en el nivel del coraje el énfasis está en el hacer. Incluso en este nivel uno es capaz de tomar cualquier acción, por ejemplo, empezar a leer este libro, por ejemplo, venir a escuchar esta charla, por ejemplo, abrirse a algo nuevo como conocer esta técnica o conocer un nuevo autor o conocer una nueva persona. Eso es una acción y una acción basada en el coraje. Una acción basada en el coraje deja atrás todos los niveles anteriores. No quiere decir que no lo sientas. Uno, todavía en el nivel del coraje, siente todavía la negatividad. Puedes sentir el miedo, puedes sentir la ira, pero se sobrepone a ello. Dice, ok, aunque tenga miedo, lo hago igual. Aunque esté sufriendo, me voy a dar una oportunidad. Pase lo que pase, voy a, como dice la siguiente sección de este capítulo, asumir mi propio poder. Con coraje se está dispuesto a correr riesgo y soltar las anteriores seguridades. Existe la voluntad de crecer y beneficiarse de nuevas experiencias. Esto incluye la capacidad de admitir los errores sin caer en la culpa y la autorrecriminación. Muy importante eso, o sea, sí, me equivoqué, pero sin sentirte culpable, sin, ay, me equivoqué, soy una porquería, no, con verdad y con integridad. Nuestra autoestima no disminuye al observar las áreas que necesitamos mejorar. Somos capaces de admitir que hay problemas sin sentirnos disminuidos.
dedicamos energía, tiempo y esfuerzo a mejorar. Miren qué interesante. En este nivel, la declaración de intenciones y el propósito son mucho más poderosos y los resultados imaginados tienden a manifestarse. Ustedes saben que este día en particular, y bueno, varias veces, he estado pensando bastante en esto de los niveles de conciencia y de la manifestación. Si en los niveles de menor energía, todo es esfuerzo, todo es lucha, todo es dificultad y siempre está el ego ahí asomándose. eh, Cuando yo intento imaginar y manifestar algo desde esos niveles, mira, la lógica me dice que va a ser un poco más difícil, que me voy a encontrar con esa resistencia. Sin embargo, creo que si uno lo hace desde un nivel más positivo, como este del yo puedo, e incluso en los niveles superiores al coraje, como desde la, desde la neutralidad, que es decir, lo hago y si pasa está bien y si no pasa ahora o pasa pasado o en un año, yo estoy bien igual. Eso es ser neutral. O, por supuesto, desde el amor, dice el Doc Hawkins y lo repite varias veces, o lo da a entender bastante, que las cosas tienden a manifestarse. Es como que tienen más energía. Como contaba en el capítulo del deseo, cuando él le entregó el deseo y simplemente estaba entregado a lo que sucediera, la cosa se movió rápidamente porque no existía la resistencia. Eh, Somos mucho más emprendedores y creativos porque la constante preocupación por la supervivencia emocional o física ya no consume nuestras energías. Buenísimo. Bien, acá habla de la fortaleza muscular, pero no quiero hacer mucho énfasis en eso ahora porque hay un capítulo que dedica a eso. Pero básicamente lo que diferencia, una de las cosas fundamentales que diferencian los niveles por encima del coraje y por debajo del coraje es la fortaleza muscular. Si se hace la prueba de probar la fortaleza muscular extendiendo el brazo y que alguien intente bajarte el brazo, si vos estás en el nivel por debajo del coraje, si estás con ira, por ejemplo, tu brazo se va a debilitar. Pero si estás por encima, tu brazo va a estar fortalecido. Y eso no es una respuesta local. Según la investigación de él, ocurre en la gran 90 quizás por ciento de las personas de todas las edades, culturas y todo. Eh, es muy interesante. El campo de bioenergía es más radiante que el de los estados negativos inferiores. Debido a que el coraje es un campo de energía de mayor fortaleza y resistencia, las enfermedades físicas son menos propensas a ser un aspecto predominante de la vida. Bueno, básicamente lo que sigue repitiendo aquí es que a partir de aquí aumenta la energía. Los niveles de conciencia son como campos de energía, son invisibles porque la energía no es algo que se vea. Eh, y son y todo lo que está en sintonía con ese campo es atraído hacia él. Y los campos del coraje y por encima tienen mayor poder que los negativos. Bueno, la siguiente sección dice, y es cortito este capítulo, ¿sí? Así que voy a hacerlo rápido y dedicarme a escucharlos y hablar a ustedes y hablar de la técnica respecto de esto. Ser conscientes de los demás. Este es un gran cambio de los niveles inferiores al coraje y por encima. Recuerden que en los niveles inferiores el ego tenía más protagonismo que el ser con mayúscula. Porque el ego es un pequeño cachorro, un pequeño mecanismo de supervivencia. Eh,
que intenta simplemente protegerse y salvar la vida. Por eso tiene miedo, por eso se enoja, por eso intenta manipular al entorno, manipular a las personas, manipular el tiempo y todo desde la fuerza. Por lo tanto, es egoísta, no considera a los demás. Imagínense, por ejemplo, nada, un depredador muy depredador, como un cocodrilo, como un dragón de Komodo. Así, el depredador que simplemente quiere comerse al otro para, nada, alimentarse y sobrevivir. Por encima de 200 empieza a aparecer en la conciencia la consideración de los demás. Y esto incluso eh, lo ha estudiado en el reino animal. En el reino animal la conciencia empezó a evolucionar cuando los animales empezaron a desarrollar la manada y la mentalidad de grupo y dándose cuenta que si no se comían entre ellos iban a sobrevivir mejor. Y así se crearon las manadas y bueno, incluso la sociedad y todo viene biológicamente de ese principio. Y aparece en este nivel, cuando nosotros empezamos a tener consideración por los demás, ya estamos un poco más apartados del ego, ya no usamos al otro para satisfacer nuestros propios placeres o conseguir nuestros fines. Nosotros colaboramos con el otro. Y esto tiene más poder. Eh, las personas exitosas, las empresas exitosas, están en estos niveles de conciencia porque se apoyan entre ellos. Crean un producto que hace mucho bien a muchas personas, por lo tanto son retribuidos y siguen creciendo o se asocian entre ellos. Vieron que las grandes empresas, bueno, al final siempre terminan asociadas entre ellas. Creo que es algo de los campos de conciencia. Eh, pero me refiero a las que son íntegras, a las que promueven, promueven mucho el bien común, no a las que quieren depredar al otro. Al final esas terminan perdiendo. Lo mismo pasa con los países o con los gobiernos. Pero vamos a hablar de las personas. Los niveles inferiores de conciencia se caracterizan por el egoísmo. Hay tanta preocupación por la propia ganancia que queda poca energía para pensar en el efecto sobre los demás. En el nivel del coraje ya no nos identificamos únicamente con el pequeño yo. Ya no vemos el mundo como privación y como castigo de un mal padre. Más bien lo consideramos un desafío que nos ofrece la oportunidad de crecer, desarrollarnos y tener nuevas experiencias. Por lo tanto, este nivel se caracteriza por el optimismo y la sensación de que con los actos correctos, la educación y la orientación, tarde o temprano, la mayoría de los problemas pueden resolverse satisfactoriamente. Genial, muy claro, muy claro. Somos capaces de ponernos en el lugar del otro y preocuparnos por los sentimientos de los demás y también por su bienestar general. Hacemos lo que tenemos que hacer a pesar del miedo. Voy leyendo partecitas. De este nivel surgen dichos como el éxito genera éxito. Gracias al funcionamiento adecuado, se da una retroalimentación positiva que refuerza la confianza y permite una mayor exploración personal y del mundo. El dinero se utiliza de una manera mucho más constructiva y existe una preocupación por cómo afectarán los gastos a la vida de los demás. Este es el primer nivel. Bueno, aquí empiezo a hablar de lo espiritual, esto es muy interesante. Este es el primer nivel en el que se vuelve posible la verdadera conciencia espiritual. Siempre cuando nos referimos acá a espiritual es al conocimiento de nuestro verdadero ser y a la disolución del pequeño que es el ego. Y cuando uno accede al coraje, realmente empieza a ser más consciente de lo espiritual. Yo estoy casi seguro que todos ustedes lo han experimentado, quizás no estarían acá. Yo sé que yo lo he experimentado. Cuando yo abandoné el orgullo que tenía de mi escepticismo y mi racionalidad y dije, ok, bueno, quizás hay algo más.
que este mundo material. Cuando tomé esa decisión, lo empecé a experimentar. Cuando tomé esa decisión, se empezó a manifestar de muchas formas en mi vida y ya no puedo volver al escepticismo, ya no tiene cabida porque ya lo he visto. Ni sé cómo es ser escéptico ya. Bueno, eh, pero todo viene cuando todo el crecimiento viene de soltar el egoísmo y soltar las recompensas del ego. En sí, todo es positivo. Cuando uno deja de resistirse y deja ir todo lo negativo y accede a este nivel. Todo se vuelve bastante positivo, bastante más simple. ¿Qué más? Este nivel de conciencia, acá vamos a hacer más referencia a la técnica, es un buen punto de partida para observar y soltar más sentimientos negativos. Tenemos la energía, la capacidad, la confianza y la voluntad de adquirir nuevas destrezas y someternos a los necesarios pasos de aprendizaje. En este nivel deseamos la superación y constatamos que aún son posibles mejores estados de ánimo. Sabemos que no es necesario soportar el dolor y el sufrimiento de las emociones negativas ni su interferencia con las satisfacciones de la vida. Ya no queremos pagar el coste de la negatividad. Bien, acá pasa algo que creo que, bueno, un poco lo mencioné antes de empezar a grabar. Cuando nos acomodamos, existe la tentación de dejar de usar la técnica, o solo retomarla en situaciones de emergencia, o cuando los sentimientos negativos se vuelven dolorosos y llaman nuestra atención. Sin embargo, queda más por lograr, porque siempre hay un sentimiento que puede ser entregado. La perseverancia en este proceso produce beneficios cada vez mayores. La entrega continua produce cambios constantes, especialmente en los niveles de conciencia, de la conciencia sutil de nuestra capacidad de amar. Lo que decía antes de comenzar a grabar, que uno llega, bueno, a estos niveles positivos y se siente bien. Y uno puede quedarse ahí, o puede seguir con el proceso, puede seguir entregando incluso lo positivo. ¿Qué pasa si yo este sentimiento también simplemente lo permito y lo dejo y lo dejo y lo dejo? Pasa que luego del nivel de coraje hay muchas, muchas cosas más. Incluso cosas que ya trascienden nuestra razón, nuestros sentidos y nuestro cuerpo físico. Nos empezamos a acercar a la esencia del ser, nos empezamos a acercar al amor y al amor incondicional y a sentirnos mucho más cerca de eso. Y eso está está más arriba que el coraje. No quiere decir que los niveles positivos sean malos, de hecho son muy buenos. De hecho la mayoría del mundo funciona muy bien desde estos niveles. Como, bueno, las sociedades que les van bien, las personas que les va muy bien generalmente, los países, la industria, y todo más o menos está en este nivel. El nivel de la sociedad es más o menos de las sociedades positivas, ¿no? Porque hay otras que están por debajo. Están más o menos en este rango del coraje, la neutralidad y la voluntad. Pero hay más. Pero aquí uno tiene más energía, así que ya no es el suplicio de pasar por todos los dolores y la negatividad y todo eso de los niveles negativos. Podemos utilizar el coraje para reforzar nuestro deseo de crecer más allá del estado actual. Voy a leer estos últimos párrafos que más o menos resumen lo que dije recién. Entonces ascendemos a la experiencia de nuestro verdadero ser con mayúscula interno. Esos momentos no se olvidan nunca. Cuando empiezan a suceder, no sabemos lo que significan. Creemos que son accidentales, que solo ocurren por casualidad. Los atribuimos a los acontecimientos externos, como la belleza de una puesta de sol, un paisaje sinfónico o un gesto cariñoso. Pero a medida que investigamos más a fondo, vemos que estas solo fueron las circunstancias que permitieron que otra cosa sucediera. No fueron la causa. Permitieron que se produjera cierta quietud mental y debido a esa quietud, por un momento,
experimentamos algo diferente del parloteo de nuestra mente, en su incesante e incansable juego de sensaciones, sentimientos, pensamientos, emociones y recuerdos. En los momentos en el que el tiempo parece detenerse, vislumbramos lo que es posible. Esos momentos son tan gratificantes que los atesoramos de por vida. Cuando ocurren, experimentamos algo impresionante. Y el capítulo termina con un par de preguntas. ¿Podría ser que más allá de las turbulencias del mundo y de nuestra propia mente, hubiera silencio? Un reino de paz que siempre está esperando. Claro que sí. Y con eso termina este capítulo. No es el capítulo más largo del libro, pero es uno que yo creo que es muy importante. Así que, bueno, por supuesto, ahora está abierto el micrófono y el chat para quienes quieran preguntar, hablar, decir, preguntar cosas de las que ya hemos hablado o bueno, o cualquier cosa que quieran decir. Bienvenidos a los que entraron recién. Me habrán escuchado decir en estas charlas y en varios de mis videos y de lives que uno tiene que utilizar la técnica de dejar ir hasta que se sienta bien. Lo que estoy diciendo con eso es que uno tiene que dejar ir hasta llegar a este nivel precisamente, a donde se siente y se siente realmente fuerte, se siente que ha recuperado la fuerza, que ha recuperado la alegría y que ha soltado buena parte de la negatividad. Porque en este nivel uno tiene la energía suficiente para avanzar mucho mejor. Por ejemplo, eh, como acá siempre también hablamos de la ley de Asunción y estas cosas, eh, uno quiere ponerse, bueno, a imaginar, pero sin embargo se encuentra a veces con los sentimientos del miedo y la duda y el estrés del día y qué sé yo, eh, y resulta difícil. Entonces, si en ese momento uno simplemente suelta esos sentimientos, permanece ahí con ellos, los deja ir, se toma ese tiempo, se va a descubrir que seguidamente se siente más fuerte, se siente con más poder y se siente más optimista, tal cual lo dice este libro. Las palabras que usa son exactamente la descripción de ese estado. Uno se siente optimista, ¿no? Uno se siente capaz, se siente poderoso, dice yo puedo y se incorpora e imagina. Simple, ¿no? Es que esto realmente no es complicado. No simplemente tiene que dejar sin más la negatividad. No darle pero ni un pensamiento más a la negatividad. Lo que nos facilita esto es que tenemos un mapa de la negatividad. Es decir, ok, si estoy sintiendo, estoy sintiendo algo, me siento ira. Ok, entonces sé que la ira es algo negativo. No me pregunto, no me hago más preguntas, no me hago más análisis, no me pongo a analizar que si fue el 3D, que si fue mi manifestación, que si fue el payaso Pennywise. No, simplemente la dejo ir. ¿Porque es mala? No. ¿Porque es pecado? No. ¿Porque me va a hacer manifestar otra cosa? No. Porque simplemente te está restando energía. La misma energía que podés poner en lo positivo. Esto no es nada más que una especie de juego de dónde estoy yo y dónde está mi energía. ¿Quién soy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy pensando? Porque eso, ve que me pongo intenso y se empiezan a azotar las ventanas acá. Porque eso va a determinar tu experiencia en el mundo físico. Tu experiencia en el mundo físico va a ser eso. Si yo me voy a la imaginación todos los días, pero con miedo,
enojado, con ansiedad, con dudas, bueno, ¿cuál creen ustedes que va a ser mi experiencia? Lo digo porque lo he experimentado y también porque, bueno, muchas personas que me consultan, que me preguntan, a veces se encuentran en esos estados. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no puedo? Que soy una porquería, que Gaby puede y yo no, que como que lo hago en 3 días, que lo hago en 2 días, que le pregunto a Neville, le pregunto a Joseph Murphy, le pregunto a Mark Zuckerberg, y es simplemente salir de la negatividad y simplemente ubicarse en este nivel. Cuando estás acá, vos decís, yo no sé qué va a pasar, yo capaz ni sé cómo hacerlo, ni sé si va a funcionar, pero yo puedo. Yo me voy a animar a creer en un pensamiento invisible que tengo en la cabeza, fijar mi atención en él y ver qué pasa. Pero con esa energía te aseguro que lo vas a lograr. Bueno, preguntas, dudas, consultas, saludos. Bueno, buenas preguntas. No, que justo recién dijiste lo de que no nos enganchemos tanto con los análisis y eso. Ajá. Y hoy estuve. Ah, ¿cómo? Ah, bueno, sigo. Sí, sí, Porque seguí. justo se me cortó ahí. No sé si Seguí, se seguí. escuchaba. Que no, que justo hoy tuve. Ya la vengo trayéndome desde ayer. Una situación en el laburo. Ajá. Por nada, algo que tenemos que cerrar ahora dentro de unos días. Y bueno, como que estuve como muy negativo porque no encontraba la solución y estuve así todo el día y bueno, todavía sigo un poco cargado Bien, con eso, pero bueno, es como que estoy tratando de dejar de pensar tanto sobre la situación. bien. Mira, ya adelantándome un poco a la parte del libro donde habla específicamente de cómo resolver un problema, lo único que habría que hacer es observar ese sentimiento y empezar a soltarlo. Es decir, la frustración, el enojo, lo que sea que haya ahí, quedarte con eso. O sea, no te preguntes ni por qué, ni cómo pasó, ni si fue culpa de tuya, de alguien. No, 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 no. Como decía antes, es listo, es negativo, adiós. Simplemente soltarlo. Eso va a cambiar tu estado de ánimo. Entonces, primero que lo vas a ver diferente. Posiblemente veas la solución que no podías ver antes por estar, qué sé yo, en el nivel de la ira o del miedo. Es que a veces uno, por estar enojado, por estar estresado, no ve las cosas. No. Mira, intenten buscar algo, encontrar algo que se les perdió estando enojados. Lo tienen al lado y no lo ven. Ahora, háganlo estando tranquilos. De hecho, estando tranquilos, ustedes ni siquiera tienen que buscarlos. Eh, por ejemplo, se les pierde la llave del auto. En ese momento no se estresen. Digan, ya va a aparecer. O simplemente imagínense que la tienen, pero desde la total positividad, desde la neutralidad, desde un buen estado. Y si quieren, no la busquen más. Una y mil veces he comprobado que las cosas aparecen así, pero como de la nada. O sea, pero es porque si uno está en los niveles negativos y en modo supervivencia, no está más, en realidad no está más atento, está más distraído, no está lúcido, está. Entonces, si soltás toda esa negatividad, te vas a sentir bien, posiblemente veas la solución y posiblemente te parezca la solución más obvia. Posiblemente, digo posible porque no sé qué puede pasar, pero todas las cosas son buenas, posiblemente se solucione solo. Posiblemente encuentres en tu mente algo que hacer o tengas la voluntad para asumir otra cosa distinta o lo que sea, no importa. Pero de encontrar el camino, sí. Desde la ira, desde los niveles negativos, las soluciones no aparecen o
requieren una enorme cantidad de energía y de estrés y enojo y decís, ah, por fin resolví esta mierda. Espero que YouTube no me borre el video por eso. Eh, por fin resolví esto. Pero no hay alegría, no hay ganancia, no hay más de la misma negatividad, incluso cuando lo hayas resuelto. Eh, Así que simplemente deja lo negativo y ve qué pasa. Tom, lo que yo preguntaba es, ¿y cómo mantienes ese estado de calma y tranquilidad cuando, por ejemplo, tú reaccionas o haces berrinche ante una situación que pasó en el 3D? Entonces, ¿cómo tú vuelves a la calma, al silencio, si el 3D te está como mostrando todo lo contrario a lo que tú quisieras? Bueno, todo depende desde qué nivel lo veas. Si uno está frustrado y enojado, va a pensar, va a creer que es el 3D, que es el mundo externo, el que le está haciendo algo a él. Va a pensar que los otros son el enemigo. Va a pensar, e incluso el ego llega a pensar que la vida, el universo y Dios tienen algo en contra tuyo. O sea, que como decir que Dios es el diablo. Bueno, eh, obviamente esas cosas te pueden pasar y te pueden pasar cada 2 o 3 días o todos los días. Porque todos de alguna forma estamos medio sujetos a transitar la negatividad. Bueno, voy a tomar el ejemplo que me diste como que ya te pasó, como que ya reaccionaste. Ok, reaccionaste y te enojaste. Aquí estamos hablando del coraje. Y el coraje quiere decir hacerse responsable. Es decir, ok, suponete que todavía te sentís algo enojado. Ok, estoy enojado. Sin juicios, sin sentirte culpable, sin culpar al 3D y a nada. Simplemente centrate en ese sentimiento. Es más, en las sensaciones de la ira. Porque el berrinche es simplemente cuando lo dejamos, le damos energía y lo arrojamos al exterior. Pero suponte que no hagas eso. Y que tampoco lo reprimas ni te lo guardes. No, que simplemente lo sientas así, tuyo. Y la ira tiene un montón de sensaciones muy características. ¿Sí? La tensión, el enojo, la respiración, eh, todo. Bueno, todos sabemos lo que es estar enojado. Bueno, estar enojado. Quédate ahí y permití que eso ocurra, sin juicio. Como le decía a Luigi anteriormente, lo que ocurre es que esa energía se disipa, se disuelve y uno cuando la suelta se siente bien y accede a este nivel, al coraje. De hecho, ya al aplicar la técnica conscientemente, uno ya se ha puesto en este nivel muy positivo del coraje porque ha tomado la decisión de decir, ok, yo me voy a ocupar de esto. Bueno, cuando la ira se haya ido y decís, ok, bueno, ¿puedo hacer algo? Por supuesto que podés hacer algo, ¿sí? Si, si lo que decís, por ejemplo, tiene que ver con algo que estás imaginando, que estás creando en tu vida para que se manifieste, cuando estás lejos del aire decís, ok, vamos de nuevo, Gaby, y volvés a imaginar, y volvés a habitar ese estado y seguramente te van a venir más sensaciones positivas nuevamente. O vas a ir a esa situación y simplemente observarla, incluso simplemente revisarla. Pero habiendo dejado la ira. Si, como decía, si vos permaneces en la ira, o sea, durante el episodio que reaccionaste, luego, después, mientras lo recordás durante todo el día, y cuando vas a imaginar, pues es más difícil, requiere más energía, porque tenés que lidiar con la ira, con el ego e intentar imaginar. Es querer subir con el auto
una colina en tercera marcha. No tenés fuerza, no tenés energía. Necesitas algo que te dé energía. Y la energía te lo da los niveles que tienen más energía. Te da el coraje, te lo da la voluntad, te lo da el yo sí puedo. ¿Sí? O sea, dejar a un lado todas las quejas, todas las racionalizaciones, todos los por qué. Yo no sé por qué reaccioné, me pasó porque gran parte sucede inconscientemente. Es algo que, que el subconsciente reacciona y el cuerpo responde porque, qué sé yo. ¿Ok? No lo vamos a juzgar como malo, es lo que pasó. Todas las cosas que estoy diciendo corresponden a este nivel. Es observarse uno mismo, hacerse responsable y tomar una acción. ¿Sí, Gaby? ¿Se entendió? Sí, Tom. Sí, Tom, gracias. Bueno, muy bien. Todo parte de, primer paso, decirse la verdad a uno mismo y tomar acción. No importa que no lo entiendas en este momento. Cuando uno tiene un problema de relaciones, de dinero, de lo que sea, lo primero que debe hacer es decir, ok, yo puedo hacer algo. Y ahí ya estás en el coraje, listo. Y además tenés esta técnica, es decir, ok, si me estoy sintiendo con miedo por falta de dinero, sufro porque no tengo el amor en mi vida, siempre uno tiene la opción, o seguir en ese estado negativo o dejarlo ir. Bueno, te recomiendo que lo dejes ir, porque detrás de ese vienen los positivos. A veces, como le decía a Luigi, la solución aparece frente a tus ojos, tan obvia que no te habías dado cuenta simplemente porque no le habías prestado atención. A veces es lógico, muy lógico. Así que suelten siempre que puedan la ira, porque simplemente los debilita y los pone en contra de los demás. El miedo, porque los paraliza y no les permite avanzar en la vida. El deseo, porque los hace estar ansiosos y queriendo siempre algo y no obteniéndolo. Y algo muy importante que soltar, dos cosas muy importantes. Una es la culpa, por Dios la culpa. Más adelante en el libro, el Doc Hawking dice muchas veces que buena parte de las enfermedades del cuerpo tienen su raíz simplemente en la culpa. Sentir culpa por algo. Por favor, olviden la culpa. Creo que escribí algo sobre la culpa que no publiqué. Sí, pero lo voy a publicar en Instagram. Imagínense la situación que ustedes pudieran pedir lo que quisieran y nadie, absolutamente nadie ni nada en este mundo los va a juzgar ni decir que está mal, ni va a decir que no es correcto. Lo que quieras, o sea, querés cualquier cosa, lo que quieras. Querés 5 autos de alta gama, 5 paquetes de yerba, ¿por qué no? O sea, ¿te vas a sentir culpable? No. ¿Para qué tener un auto de alta gama si puedes tener una colección? No, ¿cómo vas a tener? No, esa es la culpa. No, 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 no. ¿Para qué vas a vivir una sola vida cuando puedes vivir muchas vidas? Bueno, entonces, elijan sin culpa. Obviamente siempre son responsables. Es su elección y son sus resultados. Pero eso es libertad. Eso es coraje. Eso está muy bueno. Y lo siguiente que hay que dejar ir, muy importante que a veces se nos escapa, es el orgullo. Y el orgullo parece así como una pequeña piedrita, pero es la que traba todo el mecanismo a veces. Que a veces por orgullo no. Escuchabas hace poco una persona con la que hablaba
que quería manifestar una relación y quería sentirse amado y quería todas las cosas hermosas que imaginaba y estaba muy frustrado porque no lo lograba. Eh, bueno, quería separarse de la madre de su hija, con la que ya no funcionaba la relación al parecer, y estar con otra chica. Pero creo que su orgullo no le permitía dejarse ni siquiera amar por su mujer. Simplemente rechazaba cualquier muestra de afecto que ella le diera. Y ese es el orgullo. Dice, yo quiero esto, pero no voy a permitir que nadie entre, que nadie... Y bueno, y detrás del orgullo está el miedo, seguramente. Soltando eso, la cosa va así súper rápido, súper fácil. Y si no es rápido en términos temporales, es un viaje totalmente placentero, libre del estrés y de tanto sufrimiento. ¿Que para qué? Bueno, alguna última pregunta más y ya con esto dado por finalizado. Gracias a todos los que lo están escuchando por YouTube. Voy a empezar a aplicar esto diciendo que se suscriban a este canal, porque publico en YouTube y nunca digo que se suscriban. Bueno, suscríbanse a YouTube, sigan Palabra Cuántica en Instagram, en Discord. Chicos, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima.